¿Y cómo es la vuelta con las camillas que se mueven? A que eso se mueve ahí porque los que se han muerto ahí se mueven, por ejemplo los médicos están durmiendo y mueven las camillas. En los que ellos están durmiendo. Sí, y tosen y todo. Bueno, nos vamos de aventura. Que este miedosito quiere ir a un hospital aquí en un pueblo. Estamos en Colombia. Venecia. Y en los pueblos normalmente se sienten muchas energías. Y nos dijeron que en este hospital se escuchan ruidos, que se mueven las camas. ¿Qué pasa gente de blanco? ¿Qué hora es? Van a ser las 11. De la noche. Vamos a ir nosotros dos. Y aquí hay otras dos personas que también van a ir con nosotros. Vamos a ver qué pasa. Listo, aquí estamos en el hospital. Vamos. ¿Qué es esto? Bueno, ya estamos aquí afuera. Yo nunca he hecho esto. Yo era súper miedosa, a mí me da mucho miedo los espíritus cuando era pequeña, cuando los sentía y no iba a cementerios. Bueno, algunas veces me obligaban a ir a entierros y eso, pero no era algo, pues como que a lo que me gustaba estar expuesta. Como ellos saben que yo siento espíritus y que hago lo que hago, entonces por eso querían venir conmigo. Entonces por eso querían que yo viniera con ellos a ver qué sentía. Entonces vamos a ver qué pasa. Estamos al frente del hospital y él nos está contando que acá, esto es que una casa, Sí, apartamentos. son unos apartamentos, que aquí mataron a alguien. Hace Y como entonces- 8 años. Y Ajá. dicen que se aparece allá. Se aparece ahí en el patiecito. Abajo en esa reja. ¿Y qué hace? Que se aparece ahí nomás. Solamente se ve ¿Y, ya. sí, y lo mucha ven. gente lo ha visto. Sí. ¿Usted lo ha visto? No. ¿Y cómo es la vuelta por allí? Y allá qué Allí hay. es un niño que llora. Pero es dentro del hospital. Sí, pero para lo de allá. Con la mano. Ajá. ¿Usted ha escuchado también o no? ¿Usted nunca ha sentido nada? Me espantaron ahí. Pero adentro. Adentro del hospital Detrás de la los ambulancia. fantasmas. blanca. Detrás de la ambulancia. Cuente la espantada. Lo espantaron dentro No del está hospital. prendiendo los alumbrados y pasó una cosa blanca grande así. ¿Cuándo fue eso? Antier. ¿Antier? ¿Y qué sintió? Pues me dio miedo, pero no más. Me dio escalofrío. Pero sintió que era algo malo o solo le dio miedo y ya. No solo me dio miedo y seguí en lo que estaba haciendo. Relajado. Y Sí. ya usted va a ir relajado y no le importa. Sí, normal, yo paso por ahí, prendo las luces. ¿Y cómo es la vuelta con las camillas que se mueven? A que eso se mueve ahí porque los que se han muerto ahí se mueven, por ejemplo los médicos están durmiendo y mueven las camillas. En los que ellos están durmiendo. Sí, y tosen y todo. Y podemos entrar ahí donde está. Pero ahorita que no hayan pacientes porque siempre hay muchos. Pero si nos dejan entrar Sí, yo los- le digo al doctor que nos dejen entrar un momentico. Bueno, entonces vamos a esperar a que salga la gente. ¿Y a usted no le da miedo todos esos espantos? Me da más miedo de los vivos que de los muertos. ¿Por qué? Porque uno con un muerto no pelea ni con un muerto le hace nada a uno. Un vivo sí. Vamos a ver. Vamos a ¿Saldrá ver. con nosotros? Claro. Hágale pues. No, joven, ¿cierto? Ay, ay, ay. ¡Ahí mismo brincó! ¡Claro! Si yo estaba viendo. Yo no estaba, yo no Ya va a decir, la bruja Quedó no se... grabado, quedó grabado. Quedó grabada su cara. Ahí quedó. Yo sí me volteé, pero no me asusté. Es que no. Ve que ahorita lo colocamos a sufrir a él. No lo dude. Es que Vamos a ahorita ver quién va a sufrir. Vení, y aquí hay brujas en este pueblo. Sí. Y contá, ¿a quién le han hecho brujería? Una vez en mi casa apareció porque están hablando de sus... Pero esa señora apareció, Sí. pero como espíritu.
No sé, porque yo no vi, la verdad yo estaba muy chiquito y Y acá todo el hay mundo dice varias. que se les aparece esas No, señoras. es que acá hay varias. Las y- mismas. En mi canal otro había uno también, a mí me hicieron brujería. O sea, Ajá. conmigo, la bruja se hará conmigo. ¿Y qué te hizo? ¿Lo Ella, no, pero yo estaba pequeño, pero mi mamá la cuenta que en la finca se veía Es que alguien usted es tan correr por lindo, los huevón, Ajá, que- papi, yo sabes. Que en los Ya pasillos vengo, de la me doy finca, vuelta porque me toca. Hágale. que en los pasillos de la finca se veía que pasaba alguien y que ahí mismo que pasaba, digamos, iba donde yo estaba y yo mismo empecé a llorar. Mi mamá dice que no era un llanto ni de hambre ni de sueño, sino que era un llanto como de dolor y que no sabían qué era. Y un día las empleadas vieron que una señora en la sala, pero que no tocaba el piso. Y que cuando le hablaron, como que salió corriendo, y se desapareció y fueron a donde el cura, creo que fue. Les dijo que tenían que echar sal en cada esquina y rezar un Padre Nuestro, pues todo el ritual. Y al otro día llegó la esposa del mayordomo a pedir sal. Pero cuenta que tu mamá le gritaba. Ah, sí, Pegar aquí. cuando ella, digamos, corría, sí, por el corredor. Yo empecé a llorar y ya después de 4 veces que había pasado eso, mi mamá ya subía corriendo y decía, perra puta, mostrate, que no te tenemos miedo, deja tranquilo a mi hijo, cosas así. Sí, eso es lo que hay que hacer. Pero es que, por ejemplo, eso es una persona viva que se desdobla y va a incomodar a los otros vivos. Eso sí lo hacen como de De cagada. juego. Cagada. Pero digamos, los espíritus de los muertos es una No, es que yo vi la sombra y yo, ese man me va a venir a chimbear. Pero los espíritus de los muertos es diferente. Pues hay muchos Claro tipos. que no. Venga, ¿ustedes los han espantado? No. No, ¿A y qué la me bruja del espanto usted? Yo le pueblo, quito hasta las un feo, brujas. vea. No. A mí sí me asustó un día, pero tampoco. Ah, ¿en serio? ¿Cuántas brujas? Que yo sepa, yo conozco 2. 2. Conoce. Pero usted dijo que habían 4. 4. Hay 2. Yo conozco ¿En este 2. pueblo? Yo conozco 2. ¿Pero cuántas hay en el muchas. Ah, no, muchas? es que yo no sé, hay en veredas en todos lados. Pero acá, 2. No, aquí Y más. caminan por ahí, todo el mundo sabe que ellos hacen eso. Y les Hay pagan. una señora que hay una de ellas que le hace cosas. Hay una señora que le hace brujerías a una muchacha. Y ella lo sabe y la ve y le da escalofrío, le da de todo. Y le han hecho a varias personas. Y la gente les paga a ellas. Sí, para que les hagan cosas a las mujeres. ¿Y cuánto les pagan? ¿Usted Por sabe? ahí 50.000 así. Sí. 50.000. Yo una vez hice eso con una peladita. Porque le parara bola. No, porque ella me había dejado. Y que entonces fue donde la señora. ¿Y qué le dijo? No, esa puta no me sirvió. No, yo Usted- dejé eso así, yo dejé la cosa así. Pero usted fue donde ella, ¿qué le dijo? Ella me dijo que en 15 días me la tenía. Y usted dijo, no, mejor no, chao. Sí, muy bien suerte. Me dio pesar. Ah, y yo como estaba huevón, estaba enamorado y ya suerte. Ya eso hizo más de un año. Ya sabes, Catalina. No hagan eso. Vamos a ir a ver dónde llora el niño. Hay que se aparece por acá también. ¿Qué? Una señora de ojo. ¿De rojo? De rojo. La meta. ¿Y camina normal y ya o qué? Ella camina y a mí me contaron esta semana que un muchacho, creo que él iba borracho, acá por toda la acera, que él dijo que por ahí no le pasaba nada y que él vio una señora de rojo haciendo una manguita y allí le aparece el niño y que la señora se le fue creciendo y que se subió. O sea, que yo me coloco hasta me da escalofrío cuando escucho Se subió por aquí. por el lado de allá. Bueno, vamos a ver. Y a un señor que es el que saca las radiografías acá, se le apareció y a él lo privó. ¿Lo Pero privó? adentro se le apareció adentro. Lo Lo prohibió. privó. Sí, se lo juro. Pues ahí se quedó, cayó del susto. ¿Ya te dio sustico? Cuando yo estoy con este cristal que me dice, estoy bien. Bueno, vamos. Hágale, pues que yo le llego por allí. Hágale. Pero no nos asuste. No. Uy, parce, es que mira, esos que volan.
la vuelta a las 3 de la mañana? Pues a las 3 es cuando salen, se siente más. Huevón. A las 3 de la mañana es cuando se sienten más los espíritus de los muertos. ¿Por qué? Porque a las 3. Y a como las una 12 de la hora. noche son las brujas. No, porque- ¿Qué hora es? ¿Ah? Pero ojo, puede ser, le parece alguien por ahí. Ay, ¿quién es esa de rojo? Jaja, qué chiste. Y le dio miedo. Sí. Ya, acá en esta mano En esta manga. te aparece el niño llorando. Y acá donde le aparece el niño también. Aquí no bajar por aquí en plena borrachera. ¿Te imaginas que le aparezca algo a uno? Pero eso es parte del Del hospital, obvio. Todo esto y da la vuelta por allá. Acá es donde desaparece, que la gente dice que el niño llora, entonces que le preguntan las enfermeras que qué niño llora. Entonces que ella dice que ninguno, y que acá llora un niño. Y acá por este ladito donde le apareció al muchacho la señora de rojo. Yo aquí no me meto, por aquí no me toca meterme, y si me tocara tampoco me metía. Yo me le meto por ahí adentro porque es normal, pero aquí no. Pero si es solo el niño. Y la señora de rojo que le apareció de manqué. No, Pero es que los que se mueren allá adentro no le dan miedo. No, Pero nada, pues que había que tenerle miedo a los vivos. a y los no viejos, muertos. huevón, pero una cosa que le aparezca así a uno de la noche a la mañana, uno si le da miedo a uno. Es que nadie va a decir que a uno no le da miedo, porque si a mí me mueven cualquier cosa ahí adentro, obviamente uno se va a asustar. Pero uno sigue trabajando, huevón. Sí, es verdad. Claro que ahorita, como mañana me toca levantarme temprano para venir otra vez. Obviamente ahorita me tiro en una camilla de esas. ¿Y usted no le ha movido la camilla? No, a mí no. Pega, bien, ¿qué a tomar? A tomar. ¿Estás viendo qué está bebiendo? Ah, ¿y qué más hacemos pues yo ya pensionado? Por el chisbel nivel 1. A tomar. Tengo whisky, tequila. Oiga, si lo oye como ese toma trago este arriba, María. ¿Y yo qué más hago? Pensionado no le digo pues. Oiga, pero ¿usted no lo han llegado a asustar por aquí? no, a mí no me sale nadie. Cuando arranco para Obregón y a pie a medianoche tampoco sale nadie. Pregúntele que él también él sabe cosas. ¿Qué sabe? Para psicología, metafísica, ocultismo, astrología, quiromancia, Ocultismo. ¿Qué es ocultismo? manejo de las ciencias ocultas. O sea, espiritismo, hablar con los muertos. ¿Usted habla con los muertos? Y no ha hablado con el niño que hay acá. Oiga, ¿usted no le han... el niño que aparece acá llorando? Ah, sí, que sale allí, sí. Y la señora ¿Le de ha rojo. hablado? Una vez me que estaba acá que bajaba como a la medianoche. ¿Y qué le dijo? Pero es un niño chiquito, pues, ¿de qué edad? No, ni tan pequeño, tiene por ahí como de casi el año. ¿No? El año. ¿Y que se comunicó con él telepáticamente? No tengo contacto con él. ¿Y qué le dijo? No pido la ayuda. ¿Y lo ayudó? ¿Por qué no? No sabe ayudar. Sí, ¿Y por qué no lo ayudó? no por algo, ¿Por qué? tiene su cobro caro. Nunca, no le he temido ni cuando hago exorcismo ni cuando hago nada. ¿A usted de exorcismos? Aquí hay alguien que Sabe mucho. trabaja Pipe, sabe mucho. porque ha hecho cosas ¿Qué? de último. ¿Quién de ustedes?